La Unión Europea ha sido uno de los mayores experimentos económicos de la historia. La constitución oficial se realizó el 1 de noviembre de 1993, pero los distintos pactos que constituyeron la antesala se remontan a los años 50 con la creación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. A partir de ahí se fueron integrando cada vez más países hasta constituir lo que conocemos hoy en día. Pero en la década pasada las cosas han empezado a ponerse tensas y el 23 de junio de 2016 el Reino Unido hizo historia abandonando la Unión Europea tras 43 años, uno de los eventos geopolíticos más importantes de Occidente en el presente siglo y que supuso un punto de inflexión para las relaciones diplomáticas, comerciales y políticas entre la isla y el resto de países que integran la Unión Europea, fomentando además una oleada de movimientos antieuropeístas en el resto de países miembros. Movimientos que han apaciguado con la pandemia, pero que seguramente volverán en un futuro. Ahora bien, ¿cómo inició esa ruptura entre el Reino Unido y la Unión Europea? ¿Le benefició realmente al Reino Unido marcharse? La primera pregunta la responderemos en este vídeo y la segunda en uno próximo, así que si no os lo queréis perder, suscribiros. Y venga, no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. Los inicios de la Unión comenzaron tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, ante la necesidad de la integración de un bloque económico para afrontar juntos los gastos por la destrucción que dejó la batalla, mientras el grupo cambiaba de nombre y sumaba incorporaciones a los 6 originales. Y hasta antes de la salida del Reino Unido, el grupo estaba conformado por 28 países que se beneficiaban política y económicamente. Lo cierto es que el Reino Unido nunca fue visto como un estado europeísta. De hecho, aunque en los años previos a la Segunda Guerra Mundial se mostró como un firme defensor de la creación de una organización internacional de cooperación europea, como miembro de la Unión su papel se ha caracterizado por el escepticismo respecto a la construcción europea. Todo ello a pesar de que fue el mismísimo Winston Churchill quien puso tanto empeño en su creación. Pero como dije, la actitud del Reino Unido siempre fue tibia y a que sus intereses estaban lejos de Europa. Cuando se realiza el Tratado de Maastricht en el 92, la Unión se encontraba en la segunda fase de la Unión Económica y Monetaria, en la que todos los Estados miembros estaban obligados a participar, pero algunos de ellos, Reino Unido entre ellos, no desearon pasar a la tercera etapa, lo que le permitió, entre otras cosas, conservar su propia moneda, provocando que siempre existiese esa asimetría entre el Reino Unido y la Unión Europea. Gracias a que conservaban la libra, tenían una ventaja comparativa sobre la Unión Europea, sobre todo en cuanto a servicios financieros. Si hablamos en términos comerciales, la Unión Europea era el destino y origen del 50% de las exportaciones e importaciones del Reino Unido. Viendo esto puede surgir la pregunta de por qué han querido salir si tenían tantas ventajas. Al final podían campar a sus anchas y no les decían nada. ¿De dónde salían tantas tensiones? Podríamos decir que el inicio de la desconfianza británica inició en el 1992. 2 años antes ocurrieron unos sucesos que aparentemente parecen inconexos. Primero, la reunificación de Alemania y 5 días después la libra esterlina se uniría al sistema monetario europeo. Era como una antesala al euro donde todas las monedas de los miembros tenían un tipo de cambio fijo. Cuando Alemania se reunificó, decidió reunificar sus monedas. Antes estaban divididas entre Deutschmark, que era la moneda de la Alemania federal, y el Ostmark, que era la moneda de la Alemania del Este. El problema es que cuando se reunificó se decidió poner un tipo de cambio de 1:1. Es decir, que un Deutschmark equivalía a un Ostmark. Y el problema era que el mercado valoraba el Deutschmark en 5 o 10 veces más. Esta sobrevaloración provocó un incremento de la inflación alemana, pasando de un 3 a un 5% en el 1992. Y ya hablamos en este canal del trauma que tienen los alemanes con la inflación. Así que el Bundesbank incrementó sus tipos de interés a un 10%, bastante por encima de los que tenía por aquel entonces el Banco de Inglaterra. Y los seguidores habituales del canal ya sabréis lo que va a pasar aquí. El marco alemán ofrece más rentabilidad que la libra esterlina, por tanto,
todos los inversores van a dejar la libra esterlina y se van a ir al marco alemán. De esta forma, la demanda de libras esterlinas va a caer, lo que provoca una depreciación de la moneda. Y esa depreciación llevó el valor de la libra esterlina por debajo del valor que ponía el SME, fomentando un ataque especulativo contra la libra coordinado por uno de los inversores más amados del planeta, George Soros. Pero eso es otra historia. El Banco de Inglaterra trató de reaccionar en vano. Era muy tarde para frenar la caída de la libra. El miércoles negro del 16 de septiembre del 92, el Reino Unido abandonó definitivamente el SMI, frustrando cualquier intento de una mayor integración financiera entre el Reino Unido y Europa. Ahí ya se plantó esa pequeña semillita de rechazo a la Unión Europea, pero no nos ayuda a explicarlo todo. Quizá lo más importante fue lo que sucedió a partir de la crisis del 2008. Es un refrán común de los estrategas políticos que no se debe dejar que una buena crisis se desperdicie. Casi 8 años después del inicio de la crisis financiera global, los economistas británicos siguieron esa máxima. Lo más destacable de la crisis no fue su profundidad, sino la persistencia. Aunque sufrieron un poco menos que los llamados PIGS, los británicos vieron cómo sus finanzas públicas se debilitaban poco a poco, más del 5% del PIB. La única excepción, como no, era Alemania, que vio como a largo plazo sus finanzas públicas se vieron intactas. Mientras tanto, las medidas fiscales del Reino Unido fueron recortes en el gasto y subiendo impuestos impopulares como el IVA. Y mientras países como Francia, Italia o España se abstuvieron a recortar prestaciones sociales, Reino Unido e Irlanda tuvieron que realizar fuertes recortes en sus prestaciones sociales a adultos en edad de trabajar, que jugaron un papel bastante importante. Esto hizo lastrar el crecimiento de la economía del Reino Unido, que seguía creciendo pero a un ritmo más pequeño. Y la recuperación, aparte de lenta, también fue desigual. Primero, en términos generacionales. Las medidas implementadas por el gobierno han causado que durante una década los niveles de vida de los jóvenes sean menos buenos que las de las personas mayores. Y en segundo lugar, fueron los más pobres los que se llevaron la peor parte. Las partes más pobres del Reino Unido dependían más de la asistencia social y transferencias. Algunos distritos de las autoridades locales tenían que reducir el gasto en un 46%. Se estima que las medidas combinadas le costaron a cada británico de media unas 440 libras, que evidentemente eso es una media. En sitios como Blackpool esa cifra llegaba a las 914 libras, mientras que en Londres era poco más de 177 libras. Y eso evidentemente era un caldo de cultivo para el nacimiento de ese recelo hacia la Unión Europea. Numerosos análisis mostraban que los votantes más afectados por los recortes fueron más receptivos a la campaña del Brexit, puesto que percibían que obtendrían ganancias fiscales imprevistas al salir de la Unión que podrían apuntalar los servicios públicos que estaban en crisis. Los recortes en el gasto público fueron uno de los pilares fundamentales de este movimiento, pero hubo otro: la inmigración. Mientras que algunos argumentaban que el voto a favor del Brexit fue impulsado por preocupaciones sobre la soberanía, las continuas crisis económicas y el deseo de restaurar el control efectivo sobre las leyes e instituciones, otros afirmaban que fue mucho más motivado por la ansiedad pública sobre la inmigración. Durante la última década, muchos encuestados fueron los que decían que este era un problema muy grande del país y que tanto el Partido Conservador como el Laborista pasaban de largo. Y en ese aspecto, adivinad quién volvió a ser protagonista. Evidentemente, Alemania. Técnicamente, el Reino Unido no estaba en el espacio Schengen, que para entendernos es un tratado que permite la libre movilidad de personas entre los países de la Unión. Y en el 2015, Alemania volvió a realizar una decisión de forma unilateral. En verano de 2015 abandonaron el reglamento de Dublín, que resumiéndolo mucho facilitaba la entrada de inmigrantes del Oriente Medio. Que esto no le afectaba directamente al Reino Unido, pero el hecho de que Alemania haya tomado esta decisión de forma unilateral gestó una mayor hostilidad tanto hacia la Unión Europea como sobre todo hacia Alemania. En el 2015 esas preocupaciones se agudizaron por los acontecimientos en el Canal de la Mancha. La decisión de Angela Merkel de admitir un gran número de refugiados en la Unión Europea
alimentó la sensación entre los votantes euroescépticos de que tanto los políticos como la Unión Europea estaban fallando en la gestión y eran indiferentes a un tema que les preocupaba profundamente. A medida que se acercaba el referendo, muchos calcularon que el Brexit podría ser riesgoso en términos económicos, pero también llegaron a la conclusión de que al abandonar la Unión Europea, Gran Bretaña podría controlar mejor sus fronteras, combatir el terrorismo y evitar la pérdida de soberanía. La encuesta del día de las elecciones de Lord Ashford a 12.000 votantes también descubrió que un tercio dijo que la razón principal era que irse ofrecía la mejor oportunidad para que el Reino Unido recuperara el control sobre la inmigración y sus propias fronteras. En otra investigación hecha por The Economist, se sugería que las áreas que vieron una afluencia significativa de migración de Europa del Este experimentaron un crecimiento significativo en el apoyo a la salida de la Unión Europea. Y la pregunta del millón: ¿qué era lo que tanto les preocupaba de esto? Pues los temas clásicos que salen a la palestra cuando se habla de inmigración. Aumento de la percepción de inseguridad por la afluencia de bandas criminales y grupos extremistas, y no podemos olvidarnos de la materia laboral. Hubo estudios que constataron que realmente hubo un impacto negativo de la inmigración sobre el mercado laboral, aunque era muy pequeño. La preocupación venía sobre todo para los trabajadores menos cualificados, donde hubo estudios que afirmaron que la inmigración provocaba una reducción del salario del 1,8%. Esto da para un debate más largo, pero así entendemos por qué les preocupaba tanto la inmigración a los británicos. Otra cosa es que sea cierto o no. Pero vamos ahora con otro factor que también tiene su importancia y que no se suele hablar tanto cuando se habla del Brexit, y es la irrupción de China. Las importaciones de China tuvieron un impacto negativo sobre la industria inglesa. Muchos trabajadores y empresarios veían los productos chinos como una amenaza contra la cual no podían competir. El shock de las importaciones chinas fue más fuerte para las regiones en las que originalmente se emplearon más trabajadores en industrias para las cuales las importaciones han aumentado más con el tiempo, por ejemplo textiles o productos electrónicos. China también tuvo su pequeña aportación, seguramente involuntaria, a esa salida del Reino Unido de la Unión Europea, aunque según algunos estudios este efecto realmente era bastante pequeño. Y estas han sido las razones por las cuales el Reino Unido decidió salir de la Unión Europea. Sean estos infundados o no, lo cierto es que los británicos percibían desde hace algunos lustros que la relación comercial y diplomática entre su país y la Unión Europea estaba más frágil que nunca, y que muchas de las promesas iniciales de prosperidad, libre intercambio y beneficio mutuo estaban dejando de ser cumplidas. En un próximo vídeo hablaremos de si esto tuvo repercusiones positivas o negativas sobre la economía británica. Así que suscríbete si no te lo quieres perder. Gracias por vernos un día más. Recordad, podéis visitar nuestra página web donde impartimos cursos de economía. No tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.